Ok, Frank Montañez Frank Montañez de la página Soy Espírita y Soy Espírita TV. En este momento nos disponemos a dedicar unos minutos de este programa que está en vivo por Soy Espírita TV para hablar sobre el método Kardec. ¿Qué es el método Kardec? Quiero grabar unos videos que nos ayuden a que en el momento del futuro que queramos utilizar esta información de consulta, pues lo podamos encontrar fácilmente. De los próximos minutos les voy a hablar qué se refiere al método Kardec. Hice una encuesta en vivo por medio de radio Soy Espírita TV y me encontré que cuando hice la pregunta de que si hay alguien que conozca el el método Kardec, de la cantidad de personas que estaban conectadas en vivo, un 56% lo conocían y un 43% no lo conocían. Están más o menos balanceados. Me sorprendió porque yo creía que iba a haber muchas más personas que no conocían del método Kardec. ¿Qué es el método Kardec? El método Kardec es el sistema que escogió Allan Kardec para poder hacer la codificación espírita. Ustedes hablan de qué es la codificación. Son 5 libros que fueron dictados a Allan Kardec por medio de unos espíritus superiores y puros. Y hago el énfasis porque hay personas que están diciendo que los espíritus que dijeron la codificación no eran perfectos. Y yo quiero que esté claro de que sí eran perfectos, porque esa revelación se le da solamente a espíritus perfectos para que la puedan pasar hacia adelante. Dios no habla con espíritus que no sean perfectos para llevar los mensajes. Eso está bien implícito en toda la codificación, y el que diga lo contrario es que no ha leído la codificación, ni sabes, ni puede entender que lo que se llama espíritus superiores incluye los espíritus puros, y los puedo probar en diferentes partes que aparece donde se certifica esa parte. Okay. Entonces el método Kardec que utilizó este señor, Allan Kardec, en el momento en que empezó a hacer las preguntas y respuestas para su primer libro, que era el libro de los espíritus, diseñó un sistema donde él sabía que si eso no se hacía de esa manera iba a dar lugar para que las personas desconfiaran de la información que se está dando, era arbitraria. Quiere decir que era parcializada hacia el modo de pensar de Kardec, y no era así. Eran los espíritus los que estaban hablando. Entonces, ¿cómo se puede hacer una cosa como esa para que sea válida? Para que las personas puedan creer y entender que eso es lo que vale. Eso hace que en el día de hoy, después de 155 años, si alguien viene con una psicografía nueva y te cambia términos básicos como es la reencarnación, o términos básicos como es la inmortalidad del alma, términos básicos como son el bien y el mal, o términos básicos de lo que es el espíritu, todos esos temas ya están definidos por los espíritus tal como deben ser. Entonces cualquier persona que venga en el día de hoy, te traiga un libro nuevo, o te traiga una revelación o una psicografía de que un medium le dijo o que un espíritu le dijo y lo dictó, y habla diferente a lo que nosotros entendemos que es la reencarnación, el punto más importante, o la inmortalidad del alma, eso por completo no es lo que dijeron los espíritus, porque estos espíritus que se le presentó a esto Kardec, usó el método Kardec, que se le llama método Kardec porque fue el que utilizó, escogieron lleva 4 pasos, y el primer paso es elección de colaboradores mediúmnicos insospechables, tanto en su aspecto moral cuanto en lo que se refiere a la pureza de sus facultades y de la asistencia espiritual que recibían. Esos colaboradores de Kardec ya estaban definidos por su ascendencia moral, por su conocimiento de los espíritus, por su compromiso con la verdad. Entonces ellos fueron escogidos, y el segundo paso que sigue después de esa selección es hacen un análisis riguroso de las comunicaciones desde el punto de vista lógico, así como un cotejo con las verdades científicas demostradas. Se le preguntaba a los espíritus esto, y entonces ellos iban cotejando y verificando si eso que se estaban diciendo era una cosa razonable que se podía sustentar, descartándose todo material que no pudiera ser justificado lógicamente. Era el trabajo de esas personas. Entonces, tercero, contralor de las entidades espirituales comunicantes por medio de la coherencia de sus comunicaciones y del tenor de su lenguaje. Yo estaba muy pendiente de cómo eran las comunicaciones, cuál era el lenguaje, cómo decían las cosas, si por medio de su lenguaje se podía determinar que era de espíritus buenos, de espíritus puros, de espíritus elevados, o de simplemente charlatanes, espíritus charlatanes, que los hay. Entonces ellos tenían esa tarea para hacer. Entonces tenía que haber un consenso universal, vale decir, concordancia de varias comunicaciones obtenidas por medios diferentes, mediums diferentes
en forma simultánea y en lugares diversos acerca de un mismo tema. Ok, ya se tiene el equipo, 4 o 5 grupos de diferentes medios, que se sabe que son buenos, se saben que son serios, que no están, que están preparados para eso, que saben definir las comunicaciones, si son buenas o son malas, que están muy pendientes hasta el mínimo detalle de lo que se hace y lo que se dice. Entonces se establecieron las preguntas y las preguntas. Entonces esos grupos separados, que no estaban en el mismo lugar, tenían la responsabilidad de evaluar toda la información que venía en base a las mismas preguntas, a todos a la misma vez, en el mismo lugar, o sea, en el mismo tiempo, la misma hora, en la misma fecha, la misma hora, todo, que no había forma de que un grupo viniera acá y comparara, bueno, que este dijo esto, entonces vamos a... No, ellos vinieron con todas esas contestaciones de esos espíritus en los diferentes lugares, se reunieron y las pusieron así encima de la mesa y empezaron a cotejarlas. Esto que está aquí, esto cuadra con esto. Entonces fueron las contestaciones, eso se llama codificación. Y ahí fue el trabajo de Kardec muy arduo, donde todas esas preguntas, que son 1019 preguntas, en el principio eran en el libro de los espíritus, solamente habían 500 una preguntas y después se reeditó nuevamente y llegó a 1018 y actualmente son 1019. Hay una diferencia de una que está por ahí por la pregunta número 1011, 1012, que se convirtió en 2 preguntas y contestaciones y la llevó al 1019. Bueno, eso no es tan importante, pero esas 1019 preguntas que comprenden el libro de los espíritus fueron creadas de esa manera. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que un procedimiento tan importante y de la manera tan seria que se hizo? Porque si usted cree que la codificación es seria, pues no siga, no compre los libros ni diga que es espiritista, porque verdaderamente los espiritistas salen de lo que es de esa codificación. Entonces yo, Fran Montañez, ¿qué yo defiendo? Defiendo la codificación porque el método que utilizó Kardec fue un método suficientemente razonable para pensar de que se hizo bien, de que el mensaje que fluyó fueron de los espíritus y que no había oportunidad de personas con opiniones personales influyeran en eso, porque si yo venía y preguntaba ¿qué es Dios? Y este grupo me decía Dios es inmutable, Dios es inmaterial, y decía las mismas características o atributos que decía lo decía este, entonces yo llegaba y todo el mundo dice lo mismo, pues esa es la comunicación espiritual que necesitamos. Ahora, eso es muy diferente a que el día de hoy la gente viene y tiene psicografía y la gente tiene forma de presentar la voz y comunicaciones mediúnicas, pero si me viene a mí una persona y me dice voy a crear el nuevo libro de los espíritus, como ahora mismo en el mercado hay un libro que se llama el nuevo libro de los espíritus, entonces empiezan a evaluar cada uno de los temas que dijeron ya los espíritus. Pero ¿por qué tenemos que evaluar lo que ya dijeron los espíritus? ¿Por qué tenemos que darle un challenge a eso? Si ya eso lo dijeron los espíritus. Entonces, si viene de Dios, esa comunicación aprobada por Dios, Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces tú no puedes estar poniendo en tela de juicio lo que dijeron los espíritus hace 155 años, porque muchos dicen no, que eran religiosos. Pues eran religiosos porque en ese tiempo se hablaba de esa manera, pero esa información que vino de parte de Dios en base a cómo es la reencarnación y cuál es el proceso, ningún libro lo puede cambiar en el día de hoy. Entonces, si usted viene y pretende utilizar eso, pues usted tiene libre albedrío, tiene libre derecho de tomar la decisión de lo que usted quiera. Yo, Fran Montañez, que dedico mi tiempo y mejora a la educación de la codificación espírita, digo que todo lo que dice la codificación no tengo por qué cambiarlo y creo que debo estar en una posición de aceptarlo como es y con humildad. Ese es el método Kardec. No es lo mismo que como pasó con la Biblia. En la Biblia ahora mismo hablan de 66 libros, pero no fueron 66, eran 72 libros. Y antes que eso tenían un convenio menor que eso. Y eso fueron personas, creo que 40 o 50 personas de diferentes edades, de diferentes tiempos, que pusieron su granito de arena en diferentes libros. Por eso se llama Biblia o Biblio, porque es un compendio de libros. Y esos libros todos vienen de diferentes mentes, de diferentes personas. Y por eso usted ve que los mensajes de cada uno de los libros de la Biblia no concuerdan con los mensajes en general de todos. Entonces tiene en el Antiguo Testamento lo que se llama los 10 mandamientos que creó Moisés. Y esos 10 mandamientos por completo, o lo que le llaman la ley judaica, pues por completo se
es abolida cuando viene Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Pues los que escribieron esa primera parte del Antiguo Testamento lo justifican. La gente, no, porque eso era el Antiguo Testamento y que ahora hay que seguir la gracia, lo que dice Jesús. Pues claro, pues entonces quiere decir que desde el principio no estuvo Dios ahí. Porque si Dios hubiese estado desde el principio, eso tiene que cuadrar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces ahí tú ves claramente que la Biblia no es validada formalmente por Dios. Fueron por hombres que fueron hombres que pusieron que Dios era fuego consumidor, que fue hombres que hablaban de la venganza, hombres que hablaban de lo que se llama sacrificios por sangre, hombres que hablaban sobre de diferentes temas, que no tienen, que había que matar ojo por ojo. Que había que, eso de dar la mejilla, eso no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Que Dios era así? Pues Dios no era así. Quiere decir que fueron los hombres los que escribieron eso. Y en base a eso, luego de todo ese marasmo de situaciones que pasaron con la Biblia, en el tiempo de hoy, hace 200 años, le han cambiado todos los términos importantes por diferentes intereses humanos. Que no vamos a hablar de esos temas, pero eso es bien importante que sepan que ya Jesús lo están sacando de la Biblia. Y lo que es la palabra de Dios, que toda palabra de Dios es inspirada por Dios, eso también lo sacaron. Que si el rico no entra por el ojo de una aguja, eso lo sacaron para justificar lo que se llama la prosperidad. Entonces todo ese tipo de cosas está el dijo, y ahí es donde yo digo, entonces yo defiendo un documento oficial que es el de la codificación que se hizo en todos los de la ley. Lo que dijeron los espíritus, yo lo creo. Y si yo me pongo ahora a evaluar cómo dijeron los espíritus una palabra, una parábola o lo que fuera, yo tengo que tener la suficiente inteligencia para entender que se hablaba de esa manera, en esos términos, en ese tiempo, donde había una influencia grasa, una influencia increíble de la que le llaman la Inquisición, la religión imperante, y todo eso hacía que la cosa fuera más difícil. Ahora es fácil venir Frank aquí y decir lo que le dé la gana de eso. Porque si a mí me dijo Andrés los otros días, me dijo, Frank, ¿estás preparado? ¿Y para qué? Te van a quemar en la hoguera. Yo no le cogí de primera intención de, no, lo que tú dices es una cosa que en el tiempo de la Inquisición te costaba que te llevaran a la hoguera. Gracias a Dios que hoy estamos en un tiempo donde no hay eso. A lo mejor un día me encuentran muerto por ahí y eso fue que Frank se puso a hablarle más y Dios no lo quiera, pero a mí me protegen los buenos espíritus y estoy aquí con una misión y me da mucho placer hacerlo. Básicamente, el que le pregunte a usted de cómo se hizo la codificación, de cómo se presentó eso y por qué eso es válido, esa es la mejor explicación que le puedo dar, el método Kardec, donde no da lugar, pues somos seres humanos y podemos haber interpretado algo, pero en términos generales, los términos más importantes fueron codificados en base a una intervención de personas muy importantes. Y de hecho, los eruditos más importantes de esa época estaban envueltos en ese proceso. Tenemos eso empezó con las niñas mediums, se llama Carolina y Julia Boudin. A ver si estoy todavía, las hermanas Boudin. Y muy importante, me gustó mucho leer esto porque esto dice, enfatiza claramente esto es por preguntas y respuestas como de un método dialéctico de Kardec. Pero hay una situación que me llamó mucho la atención de las personas que estaban envueltas en esto. No estaban aquí envueltos personas que vino de la calle y lo cogieron a aquella esquina. Venga usted para acá, venga, no, aquí estamos hablando de personas sumamente importantes. Se habla en el libro de los espíritus la legitimidad del libro. Que cuando se publicó en 1868 el libro de Génesis, pudo subrayar de lo que había publicado en el libro de los espíritus. Pero hay algo aquí que quiero enfatizar y con eso termino este tema. No lo voy a hacer muy largo porque no es necesario dedicar mucho tiempo, pero hay algo muy importante. Dice, y eso hubiera hecho de no ser las reiteradas solicitudes. O sea, Kardec llegó un momento que yo me quito de esto, esto es de mucho trabajo, esto es demasiado, esto ya yo no puedo. Ya Kardec había perdido la esperanza y se le acercó a él los amigos y gente en ese tiempo que lo estaban apoyando, dice, y eso hubiera hecho de no ser las reiteradas solicitudes de los señores Carlotti, destacado lingüista, ya tenemos ahí un lingüista en el asunto, con quien mantenía una amistad de 25 años. Tailandier, un literato, doctor en letras y más tarde miembro de la Academia Francesa. Esos son los que estaban allí al lado de Kardec.
entonces vengan a la gente a decir que allí no había gente preparada. Y Titman Mantesse, filósofo holandés y primo hermano de la reina de Holanda. Antonio Leandro Sardú, profesor lexicógrafo y autor de varias obras escolares. Su hijo Victoriano Sardú, entonces joven estudiante de medicina y más tarde medio dibujante, famoso dramaturgo y miembro de la Academia Francesa, además de Pedro Pablo Didier, futuro editor de sus obras e impulsor de la famosa librería académica, quien seguía desde 5 años el estudio de tales fenómenos. Estas personalidades habían reunido 50 cuadernos de comunicaciones diversas que era preciso estudiar y catalogar. O sea, mira a ver la calidad de personas que estaban envueltas para dejarnos ver ahora lo que es el libro del espíritu, el libro de los medios y los 5 libros de la codificación. O sea que no hay duda en mi mente de que esto tiene su validez y que eso tiene su función de que haya sido de esa manera, porque verdaderamente había el interés de que fuera así. O sea que usted, cuando le hablen de que si esto es válido o no, si eso fueron unos libritos que leen, no, esto es completamente importante de que entendamos que esto es lo que los espíritus mismos nos dejaron saber. Y el resultado es que usted, el que quiere ahora y conozca la filosofía espírita, sabe lo importante que es el tener estos conocimientos para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué podemos pensar sobre cualquier persona que diga que hay que hacer una evaluación de lo que dijeron los espíritus? Yo diría que es inapropiado por completo, porque Dios no se equivoca, Dios no dice las cosas por decirlas, y el cambiarlo sería poner en telejuicio lo que Dios hizo primero, y segundo, poner en función lo que cualquier persona por su propio criterio quiere decir sobre cualquier tema. Y para evitarnos esos problemas, vamos a seguir lo que tiene que ver con la codificación. Sí, total, lo único que nosotros venimos aquí es a espiar, venimos aquí a mejorar y venimos aquí a adelantar el espíritu. ¿Y para qué no buscamos 5 patas al gato si simplemente sabemos que ya eso está ahí? Los términos ya están establecidos, hay que seguirlos. Ahora, tenemos que dedicar tiempo al comportamiento humano. Ustedes que están aquí oyendo esto han llegado como consecuencia de estar oyendo a Fran ahí hablando de que se monta en un caballo, que si yo en el caray, y hace unos chistes de vez en cuando y se toma un poquito de café o un poquito de té y dedican horas para ver lo que yo tengo que decir. No es lo que yo tengo que decir, ustedes saben que no es así. Es que ustedes saben que es una revelación. Y mira, siento aquí la presencia de los espíritus que están dando la información para que le quitemos el polvo a esto. Hay que quitar el polvo y empezar a usarlo como tiene que ser. ¿Ok? Básicamente este es el tema de hoy de lo que se llama el método Kardec. O sea que estamos muy claramente, el método Kardec está definido en la introducción del libro de los espíritus, en la segunda edición en adelante, y específicamente por el señor Pires, el curano Pires, y algunos de los comentarios del mismo Kardec en base a las personas que contribuyeron para hacer la codificación. He dedicado el tiempo a esto porque es menester saber de dónde que sale la codificación que tanto se habla y por qué se defiende tanto, por qué yo la defiendo tanto. ¿Okay? En este momento vamos a dar oportunidad a este tema y va a aparecer en un video en este canal de televisión. Ok, déjenme editar esto y poner el nombre, método Kardec. Si usted en un momento a alguien le pregunta el método Kardec, mira, Fran lo tiene allí en el TV, en Soy Espírita TV, método Kardec. Y voy a hacer un video para publicarlo y hacer un artículo sobre eso para que esté en mi blog. Método de codificación espírita. Y hay alguna pregunta con relación al método Kardec, me gustaría contestarla en este momento, ¿ok?
la